Ya, chicos, en este video les explicaré acerca de la derivada y la importancia que tiene en el cálculo, ¿no? Primeramente, empecemos por la definición. La derivada de una función, dice, se define como una razón de cambio con respecto a su variable x, ¿no? ¿A qué me refiero? Este es el plano cartesiano. Esto puede ser una gráfica, una función f de x, ¿no? Que representa esta función, esta gráfica, ¿no? Voy a hacer en este tipo de gráficas, ¿no? La representación. ¿Sí? En pocas palabras, ¿no? La derivada es es la pendiente tangente a la curva. ¿A qué me refiero? Esta curva está definida por infinitos puntos, ¿no? Puede ser esto, el punto 1, el punto 2, el punto 3, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a un punto n, ¿no? Donde n va a tender a infinito, ¿no? Esta gráfica se va a ir hasta el infinito, ya. Por lo tanto, nos dice que la derivada es la pendiente tangente a la curva. Ejemplo, ¿no? Este punto, como podemos ver, tiene... Ya. En este ejemplo, vamos a asumir que es una recta, ¿no? Ya. En este punto, para el punto 1, dijimos que la derivada es la pendiente tangente a la curva. Por lo tanto, su gráfica va a ser esta, ¿no? Va a ser tangente a esta curva. Esta recta lo voy a graficar. Y que va a tener el ángulo de inclinación respecto a un eje horizontal, ¿no? Y este sería el ángulo de inclinación para el punto 1, ¿no? Por lo tanto, esto sería su ángulo de inclinación. Ahora, para el punto 3, ¿no? Esta gráfica, esta recta va a ir pasando por todos los puntos. Y, si se dan cuenta, para cada punto va a tener diferente pendiente. En este punto, por ejemplo, va a tener esta recta, ¿no? Esta recta. Y su ángulo de inclinación va a ser esto. Vamos a decir punto 3, ¿no? Así sucesivamente. Lo que tienen que observar en la gráfica, quiero que me entiendan, que esta función, hasta este punto, hasta un punto más o menos por aquí, la función está creciendo, ¿no? Está creciendo, o sea, va a tener pendiente positiva. ¿A qué me refiero? Mire, si esta rectita hago pasar por toda la curva, ¿no? Por toda la curva, ¿no? Voy a hacer pasar estito, va a pasar por toda la curva. Va a llegar a un punto donde la pendiente, ejemplo, ¿no? Esta recta va a ser paralela a este eje. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo de inclinación va a ser 0, ¿no? Con respecto a la horizontal, no va a haber, va a ser, no va a tener un ángulo, ¿no? Como esto, en esto tendría un ángulo, pero en este caso las rectas son paralelas, por lo tanto el ángulo de inclinación para esto va a ser 0. ¿Y a qué me refiero? Este puntito sería, ¿no? Lo podemos graficar aquí, lo vamos a llamar punto I, ¿no? Ya. ¿Qué pasa en este punto? La pendiente se va a hacer 0. ¿Y qué decimos que es cuando derivamos una función, ¿no? Derivamos una función, a esto se lo denota como la derivada de la función. Calculamos la pendiente tangente, ¿no? A estos se lo conoce como derivada. Cuando derivamos, solamente calculamos la pendiente tangente a la curva. Por lo tanto, en un punto la pendiente va a ser 0. Y ese punto cuando la pendiente es igual a 0, se lo conoce como un máximos y mínimos, ¿no? Pero en la gráfica podemos ver que este se considera como un máximo. Como un máximo. Ahora, ¿no? Estamos aquí. Ahora la recta va a empezar así, ¿no? Va a empezar a bajar, ¿no? Con la gráfica. Y para cada punto voy a tener diferentes pendientes.
hasta llegar a un punto ¿no? A este punto, donde también esta recta, esta pendiente, ¿no? No va a tener ángulo de inclinación, va a ser 0. Y sería este puntito, ¿no? Este puntito, donde esta recta con pendiente 0 va a ser paralela a esta recta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en este punto va a haber ya no un máximo, ya no va a ser un máximo, ¿no? Como en este caso, va a ser un mínimo, ¿no? A esto se lo considera como un mínimo. ¿Por qué? En este punto, cuando está bajando, si nos damos cuenta, su pendiente va a ser negativa. Negativa. Todo este trayecto hasta llegar a este punto, que va a tener una pendiente 0. Este punto, ¿no? Desde ahí, la pendiente va a volver a ser positiva, ¿no? Hasta llegar ahí, ¿no? ¿No ven? Hasta todo su trayecto. Por lo tanto, ¿qué podemos decir a eso, no? Que cuando la función está creciendo, en este caso hasta este punto, ¿qué va a pasar? La función crece. Crece. ¿Y qué pasa con la pendiente? La pendiente es positiva, ¿no? Ya. Ahora, en este punto, de aquí a aquí. ¿Qué pasa en este punto? Cuando llega a este punto, ¿no? Este punto. Luego empieza a decrecer la función hasta llegar a este punto, ¿no? Este punto lo voy a llamar punto J. J, ¿no? Punto J. ¿Qué pasa? La función decrece. Decrece, ¿no? ¿Y qué pasa con la pendiente? La pendiente es negativa, ¿no? Ya. Llega a un punto donde va a ser la pendiente, ¿no? Una recta totalmente horizontal, ¿no? Donde la pendiente es negativa, la pendiente es igual a 0. Vamos a tener un mínimo, ¿no? Ahora la pendiente es positiva, va a empezar, eso quiere decir que la función de aquí hasta más arriba, la función crece, ¿no? Y va a tener una pendiente positiva. Ya, conclusiones. Vamos a hacerlo así, ¿no? Cuando yo derivo la función, eso me quiere decir, cuando la pendiente es positiva, esto es igual a la pendiente también, ¿no ven? Cuando esta pendiente es mayor a 0, se considera que la función crece, ¿no? Ahora, cuando yo derivo la función, no derivo la función, esta es la m, ¿no? Es menor a 0, ¿no? Cuando es menor a 0, la función decrece, ¿no? La función decrece. Ya. Y cuando yo estoy seguro, ¿no? Digamos, no tengo la gráfica, tengo solo la función. Tengo una función f de x, ¿no? Derivo y yo quiero hallar el punto máximo y un punto mínimo de la función. Derivo y voy a tener, digamos, valores. X igual a 2, digamos. Voy a tener este punto xj, ¿no? Lo hemos llamado xi, ¿no? Y esto lo hemos llamado xj, ¿no? Voy a derivar la función y cuando tengo un máximo y cuando tengo un mínimo, ¿no? Dijimos que la pendiente tiene que ser 0 para ser un máximo o un mínimo. Por lo tanto, esto lo voy a hacer 0. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Yo voy a tener valores, ¿no? Si esta es una función, voy a tener x sub i, ¿no? Un valor, digamos, un valor, ¿no? De x sub i, y voy a tener x sub j, ¿no? Y yo, ¿cómo sé que que estos valores es un máximo? ¿Qué tal me pide calcular un máximo? Me pide, ¿no? Y yo en vez de esto lo pongo x sub j, pero x sub j yo sé que es un mínimo, ¿no? Ya, esto creo que me entienda muy bien, porque en análisis de funciones se aplica esta propiedad, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando la función está creciendo,
yo siempre me voy a encontrar con un máximo, ¿no? Cuando la función está creciendo, siempre me voy a encontrar con un máximo. Y cuando la función está decreciendo, siempre me voy a encontrar con un mínimo. Eso es lo importante, ¿no? Ahora, cuando la función crece, ¿no? Está creciendo, la derivada primera va a ser mayor a cero. Voy a tener siempre me voy a encontrar con un máximo, ¿no? Siempre me voy a encontrar con un máximo. Y cuando la derivada de esta función esté decreciendo, cuando la primera derivada sea menor a cero, o sea, voy a tener pendientes negativas, ¿no? Pendientes negativas, siempre me voy a encontrar con un mínimo. Esto es muy importante. Con estos conceptos básicos, ¿no? Más adelante vamos a aplicar el criterio de segunda derivada para el análisis de funciones. Con esas voy a poder graficar una función. Ya. La derivada tiene muchas aplicaciones. Ejemplo, les voy a adelantar un poco lo que veremos más adelante, ¿no? Yo tengo una función, ¿no? Yo quiero maximizar, digamos, ¿no? Tengo una circunferencia aquí, ¿no? Tengo un triángulo y yo quiero que este triángulo sea de área máxima. Yo quiero que el área sea máxima, ¿no? Para, para este tipo de ejemplos, ¿no? Y ejemplos que se ven en la vida cotidiana, es, es lindo aplicar las derivadas, ya que las derivadas me maximizan o me minimizan, ¿no? Eso sería. Ahora veremos la interpretación geométrica perdón chicos, esto es la interpretación geométrica de la derivada. ¿No? Ya, yo voy a representar, ya sé, ¿no? Que la derivada es la pendiente tangente a la curva, pero ¿cómo demuestro eso que realmente es? ¿Cómo lo puedo representar en una ecuación para poder hallar ¿qué se llama? La derivada de cualquier función? ¿A qué es igual? Ya, para ello, yo me voy a graficar cualquier función. Esto puede ser una función. Ya, tengo una función f de x. Una función f de x, ¿no? Que se presenta esta gráfica. Ya. Para hallar la pendiente de cualquier recta, yo necesito dos puntos. Necesariamente, ¿no? Este punto lo voy a llamar x sub x, ¿no? A un punto x. Y cuando yo evalúo en la función x, su imagen me va a botar la función, ¿no? Evaluado en x, ¿no? Esto ya lo vimos en funciones, ¿no? Ahora, y toda esta distancia de aquí, yo sé, desde el eje de los orígenes, desde el eje hasta aquí, esta distancia vale x, ¿no? Ya, teniendo en cuenta eso, seguimos. Ahora yo voy a graficar este punto. A esa distancia, yo voy a tomar otra distancia, ¿no? ¿Qué va a ser en este punto, ¿no? Este punto de aquí. ¿No? Este punto de aquí, que va a ser otro punto. Y esta distancia lo voy a llamar x. Esta distancia, una distancia x mayor a esta, ¿no? Mayor a h. Para generar eso, un x más h, ¿no? Esta distancia vale x más una distancia h, ¿no? Ya. Y su imagen cuando yo reemplazo esto en la función, voy a tener como imagen, voy a tener la función, ¿no? Evaluado ¿en qué? En x más h, ¿no? En x más h. Ya. Ahora, como yo tengo dos puntos, voy a trazar una recta. Trazo una recta de este tipo, ¿no? Tengo esta recta. Ya.
algo muy importante de esto, que yo puedo de esa recta calcular sus propiedades, ¿no? Puedo calcular el ángulo de inclinación, ¿no? Y puedo hacer esto. Yo lo voy a... Quiero hallar la pendiente. Aquí es igual la pendiente, ¿no? La pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. A la tangente del ángulo de inclinación es igual, ¿no? Yo voy a esto relacionarlo con un triángulo rectángulo. A este de aquí, aquí. Yo sé que aquí es un ángulo recto de 90 grados y voy a trabajar en este triángulo, ¿no? Ya, como todos pueden ver eso. Yo me voy a dar variables para... Ya, yo me voy a dar variables de delta y delta x, ¿no? Para poder relacionarlo y en la ecuación, en las ecuaciones tangente, seno, coseno, ¿no? La tangente, ¿qué es igual? La tangente es igual a cateto opuesto. El ángulo alfa se reproduce aquí, ¿no? Eso lo vimos también. El ángulo alfa se va a reproducir aquí. Por lo tanto, esto yo lo voy a relacionar como un triángulo rectángulo. Y va a ser igual a tangente de alfa, va a ser a cateto opuesto a delta y dividido entre delta x. Y ya tengo la tangente. Y la tangente que es igual, se lo conoce como la pendiente. Y ya tengo mi primera ecuación, que me va a calcular la tangente de esta recta que pasa por 2 puntos de la función, ¿no? Ya. Como esta delta yo no lo conozco, son variables, yo voy a expresarlos en los valores que ya conozco. ¿Cómo? La pendiente va a ser igual a delta y. Delta y, ¿qué es igual? Yo sé que esta distancia de aquí hasta hasta llegar al eje x, esta distancia de aquí vale f de x más h, ¿no? Eso lo pueden observar de la gráfica, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo eso? Y esta distancia de aquí equivale a f de x, ¿no? Para yo hallar delta y, yo solo tengo que restar esta distancia mayor. Lo voy a manejar de esta manera, ¿no? F de x más h menos f de x. Y yo voy a tener el delta y, ¿no? Todo esto vale delta y. Ya. Ahora, ¿cómo hallo el delta x? El delta x va a ser de la misma manera. Yo tengo toda esta distancia de aquí, ¿vale? Delta x. Y toda esta distancia de aquí valía delta y, ¿no? El delta x va a ser de la misma manera, ¿no? Delta x aquí va a ser igual x más h. X más h, esa distancia, lo voy a restar esta pequeña distancia, que va a ser x, ¿no? Yo voy a simplificar algunas cosas para verlo de manera más formal, ¿no? X más h, la función, menos la función f de x, ¿no? Dividido entre, en aquí, se va a desimplificar x con x, ¿no? Y voy a tener solamente h. Y a esto se lo conoce como la pendiente secante a una curva. ¿A qué me refiero como secante? Si recordarán, este es un ejemplo, ¿no? Que aprendimos en el colegio. Dice, ¿no? Cuando una recta pasa por 2 puntos en la circunferencia, está, ¿no? Este puede ser el punto 1 y este puede ser el punto 2, ¿no? ¿Qué se considera esa recta? A esta recta se lo considera recta secante. ¿A qué se refiere? Que pasa por 2 puntos en la circunferencia. Y ahora, ¿a qué se refiere a esto?
punto 1. Lo voy a llamar el punto 3, ¿no? ¿A qué se refiere esta recta? Esta recta es la recta tangente. ¿Por qué tangente? Porque solo pasa en un solo punto de la circunferencia, ¿no? Por eso se llama tangente. Y la recta secante que pasa por 2 puntos de la circunferencia. Ahora, ¿por qué digo que esto es la pendiente secante? Secante. Yo digo que esto es la pendiente secante, ¿por qué? Porque pasa por 2 puntos de mi curva, ¿no? De esta función, ¿no? De esta curva pasa por 2 puntos. Y esto es la pendiente secante. Pero mi objetivo es hallar una pendiente que pase por un solo punto. Porque eso es la derivada. La derivada de una función es, cuando yo derivo una función, hallo la pendiente tangente a la curva. Por lo tanto, esto no es una pendiente tangente, ¿no? Porque pasa por 2 puntos. Ahora vamos a lo siguiente, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? Esta delta x vale igual a h, ¿no? Eso lo podemos ver aquí. El delta x, todo esto es delta x, ¿no? Y delta x resulta solo ser h. Por lo tanto, ¿qué pasaría si a delta x lo bajo a la mitad? Ya no va a ser h, ¿no? Va a ser h medios, digamos, ¿no? Un ejemplo. Voy a tener este punto de aquí, ¿no? Y de ahí voy a trazar otra recta. Otra recta. Y esto va a ser ya otra recta, ¿no? Que la distancia h va a ser a la mitad, ¿no? ¿Y qué pasa si yo reduzco esa h medio a la mitad, ¿no? ¿Qué pasa? Lo sigo reduciendo, va a ser más pequeña, ¿no? Casi aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a considerar que h va a ser casi, va a tender a cero, va a tender a cero. ¿A qué me refiero eso? Que h va a ser distinto de cero, pero sí va a tender a cero. ¿A qué me refiero? Digamos, h puede ser 0.00001, ¿no? Yo consideraría que h es igual a 0, ¿no? Porque es 0.0001, ¿no? Pero no es 0, es casi 0, ¿no? Pero no es 0. Eso es, quiero que me entiendan. Un ejemplo muy ¿no? Para ello voy a aplicar límites. ¿El límite qué hace? Ya llevamos el tema de límites, ¿no? El límite que hace evalúa la función en un punto, digamos, este punto. La función tiene un hueco, digamos, ¿no? ¿No? El límite cuando en un x igual a. En un x igual a, la función no está definida. Esto puede ser una función f de x cualquiera, ¿no? Ejemplo, ¿no? Así, una función f de x cualquiera. Ahora, para un x igual a, la función no está definida. Tiene un hueco, no está definida. Pero el límite, ¿qué hace? Si yo aplico el límite cuando x tiende a de la función, ¿qué es lo que hace el límite? Me va a evaluar la función muy próximo. ¿Qué le pasa a la función cuando se está aproximando a? Me va a valores cercanos a pero no a a. O sea, puede ser a.00001, ¿no? Pero no es a. Va a ser un valor de a más 0.0001 o un valor de a menos 0.0001, ¿no? A eso me refiero. Este límite puede ir por izquierda o por derecha. Este signo significa eso, ¿no? Por izquierda o por derecha, ¿no? Y me va a botar muy próximos, ¿no? A un L. Esto se lo considera L, ¿no? Cuando el límite existe se lo considera como L, ¿no? Y este de aquí va a resultar casi lo mismo, un L2, digamos, ¿no? Donde L1 es igual a L2 o aproximado, ¿no? Eso es la definición de límite. Ahora yo voy a aplicar eso, ¿no? Esa propiedad. La pendiente, ¿no? De esta ecuación voy a aplicar límites. El límite cuando h
tiende a cero. O sea, no va a ser cero, va a tender a cero, ¿no? ¿Qué va a pasar? De la función x más h menos f de x dividido entre h, ¿no? ¿Qué quiero llegar a eso, chicos? Miren, si esta h va a tender tan próximo a cero, voy a estar hablando casi de este mismo punto, ¿no? Por lo tanto, voy a tener una recta que va a pasar aproximadamente en un solo punto, ¿no? En un solo punto. O sea, no va a ser una recta secante. Va a estar tan próximo que va a ser tangente. A eso se refiere. Y esto es igual a decir la derivada de f de x, la derivada de la función. Y esto es la derivada. Esta ecuación es la famosa derivada. Cuando yo derivo cualquier función, ¿no? Aplico esto, ¿no? Si yo quiero derivar, aplico esto, ¿no? Esta es la derivada por definición. Yo sé un ejemplo muy pequeño cuando tengo esto, una función f de x, ¿no? Es igual a x al cuadrado, ¿no? Y yo, por tablas o por fórmulas, la derivada de la función es igual a ¿qué? Me enseñaron que este exponente baja a multiplicar por x. Y al exponente lo resto 1. Y va a quedar 1. Y esto sería la derivada de la función. Pero a mí me dirían en un examen, digamos, hallar la derivada de la función aplicándola a la definición. Y ahí se pierde, ¿no? Ya no saben de cómo sale la derivada, de qué es la derivada, ¿no? Ahora, si yo aplico la derivada, yo hago directamente esto, ¿no? La derivada de la función va a ser igual a al límite cuando h tiende a 0, ¿no? De la función, ¿no? De la función de x más h, ¿no? Dividido entre f de x, dividido entre h. Esto es la derivada por definición.